Venga, vamos con otro ejercicio de EBAU Murcia, Ciencias Sociales, Matemática aplicada a las Ciencias Sociales, septiembre 2019, cuestión A2, de todo el tema de extremos relativos, máximo, mínimo y también de recta tangente. Me dice, determine el punto de la gráfica de la función y igual a menos x al cubo más 6x cuadrado menos 7x más 5, en la que la pendiente de la recta tangente sea máxima. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente en ese punto? ¿Qué necesito saber? Necesito saber todo el tema de cálculos de máximo y mínimo, necesito saber cómo se calculan los máximos y los mínimos de una función, y tengo que conocer también cómo se calcula la ecuación de la recta tangente a una curva o a una función. Dejo por aquí un vídeo en el que lo explicamos, ¿vale? Pero básicamente si nosotros tenemos esta función, para cada valor del eje X, que es este de aquí, va a existir una recta tangente a esa función, una recta que solo toque a la función en ese punto del eje X. Por ejemplo, cuando la X vale A, un número, sea el que sea, si yo subo, cuando choco con mi función, por ahí pasa una recta tangente, solo una recta tangente. Pues para cada punto del eje X hay una recta tangente distinta. ¿Cómo se calcula la ecuación de esa recta tangente? Pues con esta fórmula que tenemos aquí. Tenemos que conocer el punto del eje X en el que queremos que la recta sea tangente a la función y calculando pues la función evaluada en ese punto, la función derivada evaluada en ese punto, con esas cosas podremos calcular la ecuación de esa recta tangente. Volvemos a nuestro ejercicio. Si leemos, lo que nos pide el ejercicio es determinar el punto de la gráfica en la que la pendiente de la recta tangente sea máxima. Lo que hemos dicho aquí, hemos dicho que para cada punto distinto del eje X, para cada valor del eje X va a haber una recta tangente distinta. Pues me está diciendo, vale, pues dime para qué punto del eje X la recta tangente que sale es la que tenga la pendiente más alta. ¿Vale? Dame ese punto por el que la recta que es tangente a la función tiene la mayor de las pendientes de todas las rectas tangentes a esa función. Ok, pues empezamos. Nosotros sabemos una cosa importantísima, que es lo que hemos puesto aquí como muy importante y clave. Nosotros sabemos que la derivada de una función en un punto, el punto que sea del eje X, ¿vale? Cuando X vale 3, cuando X vale 5, cuando X vale 6, la derivada de una función en un punto, lo que salga, es igual a la pendiente ¿de qué? De la recta tangente a la función en ese punto. Esto es importantísimo. La derivada de una función en un punto, lo que valga, si me sale 5, significa que la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, la que sale en ese punto, es 5. La pendiente de esa recta tangente es 5. ¿Vale? Entonces, como nosotros queremos calcular ese punto en el que la pendiente de la recta sea la máxima posible, tendremos que ver en qué punto la función derivada, en qué punto alcanza su máximo valor, ¿vale? Si yo averiguo el valor del eje X para el cual la función derivada, no mi función, la función derivada, si yo sustituyo ese valor en el eje X, da el mayor resultado, el resultado más alto, pues ese punto que consigue el resultado más alto de la función derivada será el que dé también el valor más alto de la pendiente, de la recta tangente a la función, ya que la pendiente de la recta tangente a la función en un punto es igual a la derivada de la función en ese punto, evaluada en ese punto. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Calcular para qué valor del eje X la función derivada alcanza su punto máximo. Ok, entonces primero de todo yo necesito la función derivada, porque esa es la función que quiero ver cuando alcanza su valor máximo. Pues primero de todo vamos a calcular f' de x, la derivada de la función. Función polinómica, no nos vamos a retrasar mucho tiempo en esto, la función polinómica ya sabemos cómo se deriva, se va derivando cada uno de los monomios por separado. El primero, la derivada de menos x cubo es menos 3 x cuadrado, ¿vale? El 3 pasa adelante multiplicando y el exponente de la x se reduce en una unidad. Seguimos. La derivada de 6x al cuadrado es más 12x, la derivada de menos 7x es menos 7 y la derivada de un número de más 5 es 0. Pues esta es la función de la que yo quiero conocer el máximo. Venga, voy a borrar un poco para tener más espacio y seguimos.
Venga, ahora que ya tengo la función de la que quiero conocer su máximo, tengo que recordar los pasos con los que se calculaban los extremos relativos, los máximos y los mínimos, porque son los pasos que voy a tener que utilizar. Dejamos por aquí un vídeo donde lo explicamos bastante bien y bastante detalladamente, porque ahora vamos a ir más rápido. Pues el primer paso para calcular los máximos y los mínimos de una función era hacer su derivada. Hacer la derivada de la función de la que yo quiero conocer máximos y mínimos. Aquí alguien me preguntará, ah, vale, pero es que yo ya he hecho la derivada, ya no tengo que volver a hacerla, si ya he hecho la derivada. No, nosotros tenemos que hacer la derivada de la función de la que queremos conocer máximos y mínimos. ¿Yo de qué función quiero conocer los máximos y los mínimos? Pues si me vengo aquí arriba he puesto que necesito calcular para qué valor del eje X o para qué punto la función ¿cómo? La función derivada alcanza su punto máximo. Yo quiero saber el máximo, el punto máximo de la función derivada. Por lo tanto, como el primer paso para hacer eso es hacer la derivada de la función de la que yo quiero conocer el máximo, yo tengo que volver a hacer la derivada. Pues venga, vamos a hacer, eso se llama la segunda derivada. Le ponemos simplemente otra rayita y hacemos la derivada de esta función. La derivada de menos 3x al cuadrado es menos 6x y la derivada de más 12x es más 12. Primer paso para calcular máximos y mínimos, terminado. El segundo paso era igualar la derivada a 0. La derivada de la función de la que yo quiero conocer su punto máximo. La derivada de la función de la que yo quiero conocer su punto máximo es esta de aquí, la que acabo de calcular. Esta es la derivada de la función de la que yo quiero conocer el máximo. ¿De acuerdo? La derivada de la derivada. Por lo tanto, cojo esa función, f2'x, y la igualo a 0. Lo pongo por aquí y me quedaría menos 6x más 12 igual a 0. ¿Y qué se hacía ahora? Se despejaba el valor de x de esta ecuación de primer grado muy sencillita, en la que me quedará menos 6x igual a menos 12, y si paso el menos 6 dividiendo, x igual a menos 12 sextos, perdón, partido de menos 6, que es 2. ¿Vale? ¿Qué me decía esto? Cuando yo cogía la derivada, la igualaba a 0 y despejaba el valor de x, los puntos que me salían aquí los llamábamos, que lo tenéis en el vídeo que he dicho, puntos críticos. En este caso solo tenemos un punto crítico. Los puntos críticos podían ser máximos o mínimos o no ser ninguna de las dos cosas. Yo tenía que estudiarlos para ver efectivamente en este caso si es un máximo o no. Estudio los puntos. ¿Cómo se estudiaba? Muy fácil, se hacía una rayita aquí, que se correspondía con el eje X, se colocaban nuestros puntos sobre esa rayita, como solo tengo un punto, pues coloco aquí un 2. Solo tengo uno. Aquí se ponía primero signo de la función derivada, pero yo no voy a poner solo prima, porque la derivada de mi función, de la que estoy intentando saber esos máximos y mínimos, es la segunda derivada, por lo que voy a poner f2', signo de esa segunda derivada, y abajo la función de la que quería conocer máximos y mínimos, en este caso f' de x, esta es la que yo quiero conocer sus máximos y sus mínimos, ver si este 2 es realmente un máximo. Lo siguiente que se hacía era coger un punto de cada uno de los tramos que nos salen, ¿vale? Aquí estaría el menos infinito, ya lo sabemos, aquí estaría el más infinito, me han salido dos tramos. Entre el menos infinito y el 2, ¿qué punto cojo? Pues siempre que pueda yo voy a coger el punto 0, que es el más fácil de todos, y como está en este tramo lo cojo. Y entre el 2 y el más infinito, pues por ejemplo el 3, me valdría cualquiera, pues voy a coger el 3. Signo de la segunda derivada, eso quiere decir, coge esos valores que has dicho, los valores de cada tramo, y llévatelos a la segunda derivada y sustituye para ver si el signo te sale positivo o negativo. El primero de ellos es con el 0. Si hiciésemos f2' sustituyendo el 0, nos quedaría menos 6 por 0, 0 más 12, que es 12. 12, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo, pues pongo aquí un más, simplemente. Y vamos a hacer lo mismo con el 3. Voy a hacer f2' evaluada en 3, y esto será pues menos 6 por 3 más 12. Menos 6 por 3 lo bajo aquí abajo, es menos 18, más 12, esto sale menos 6, que es un número como negativo. Entonces, cuando el signo de la derivada era positivo, significaba que su función, ¿vale? El signo de la segunda derivada es positivo, por lo tanto su función, que en la primera derivada es una función creciente en ese tramo, ¿vale? Cuando era positiva la derivada, la función era creciente. Y cuando sea negativa, ¿cómo va a ser? Muy bien, decreciente, hacia abajo. Si la función empieza creciendo y en ese punto empieza a bajar, a ser decreciente, ¿ese punto es un máximo o un mínimo? Es un punto máximo, es el más alto de esta curva, ¿verdad? Por lo tanto, efectivamente, hay un máximo, ¿dónde? En x igual a 2.
Perfecto, ya tenemos ese punto que estábamos buscando. Recordamos, nosotros estábamos buscando el punto del eje X en el que la función derivada, su valor era máximo. Ya lo tenemos, eso pasa, la derivada tendrá su punto máximo cuando la X valga 2. Borramos y seguimos. Vale, hemos visto que la función derivada alcanza su punto máximo, esa función, esa curva, si la dibujásemos, su punto más alto lo tendría cuando la X vale 2. Y ya podemos responder a lo primero, porque como nosotros sabemos que la derivada de una función en un punto es igual a la pendiente, esto lo hemos puesto ya 1000 veces, para que la pendiente sea lo más grande posible, la derivada de la función tiene que ser lo más grande posible, ya que son iguales, y como el valor máximo de esta se da cuando ese punto A es el punto X igual a 2, pues en ese punto encontraremos la máxima pendiente, ¿vale? 2 en el eje X. Pero claro, los puntos tienen dos coordenadas, ¿verdad? Este punto, por el que la recta es tangente a esta función, tiene dos coordenadas, tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. No tiene solo la X. Yo he sacado que la X de ese punto que a mí me interesa vale 2, pero ¿cuánto vale su Y? Pues para eso simplemente me voy a mi función original, la coloco y donde vea una X coloco un 2. Mi función original la tengo aquí arriba, la que me da el enunciado, y sería menos x cubo, por lo tanto ahí como hay una x voy a poner un 2, menos 2 al cubo, más 6 por 2 al cuadrado, menos 7 por 2 y más 5. Menos 2 al cubo es menos 8, más 6 por 2 al cuadrado es 4, 4 por 6 es más 24, menos 7 por 2 menos 14 y más 5. Si lo meto todo esto a la calculadora, me sale 7. Cuando la X vale 2, la Y vale 7 en mi función. O sea que el punto en el que la recta tangente tiene la máxima pendiente es el punto 2, 7. Ya he respondido lo que me pedía el ejercicio. Pero claro, me pide también que le diga la ecuación de esa recta tangente. Así que borro esto y terminamos el ejercicio. ¡Vamos! Vale, vamos a por la ecuación de esa recta tangente. Me voy a mi fórmula y yo necesito calcular f de a y f' de a. Mi a, que es el punto en el eje X por el que la recta es tangente a la función, ¿cuánto vale? Vale 2. Si este es el punto de tangencia y la a es la coordenada X del punto de tangencia, pues la a valdrá 2. F de a será entonces f de 2 y no tendré que calcularlo porque ya lo he hecho. Lo he hecho antes y he visto que cuando yo sustituía en la función la x por 2, el resultado que me salía era 7, por lo tanto esto vale 7, ya lo tengo. Pero tengo que hacerlo también con la función derivada, también lo necesito para mi ecuación f' de a, que será f' de 2, y que lo calcularé cogiendo mi derivada, ojo, la primera derivada, la tengo aquí, y sustituyendo la x por 2, pues vamos, menos 3 por 2 al cuadrado, más 12 por 2, menos 7. Si me bajo aquí, esto sería menos 3 por 4, que es menos 12, más 12 por 2, que es 24, y menos 7. Menos 12 más 24 es 12, y 12 menos 7, 5. Ya tengo f de a y f' de a. Simplemente sustituyo en la ecuación de la recta tangente y me queda y menos f de a, pues pongo un 7, y menos 7, igual a f' de a, que es 5, por x menos el valor de a. ¿Cuánto vale mi a? Mi a vale 2. Pues aquí pondré menos 2. Y esto podría arreglarlo, podría hacer esta multiplicación, o bueno, puedo dejarlo así, porque esto ya es la ecuación de esa recta tangente que nosotros estábamos buscando. El ejercicio está terminado. Dejad like, suscribíos, comentad si lo habéis entendido y nos vemos en el próximo.